Hola, decía Heráclito que la guerra es el padre de todas las cosas. Esta afirmación se puede entender en el sentido general de que a la base de todo está siempre el conflicto, pero se le puede interpretar también, y así se ha hecho a veces en política, en sentido literal, la guerra, es decir, la búsqueda de fines políticos a través de las armas está en el origen de todos los estados e instituciones políticas. Es desde luego una afirmación que nos cuesta aceptar, porque vivimos en un mundo que busca la paz y que aspira a que un día se acaben las guerras, que suelen ser profundamente injustas e inútiles. La verdad, sin embargo, es que si bien la paz es una utopía siempre posible, hemos vivido y aún vivimos en medio de guerras de todo tipo. Y la verdad es que muchos países podrían hacer un amplio recuento de las múltiples guerras que han vivido desde su fundación como repúblicas. Y si esto es cierto hoy, lo era mucho más en el mundo antiguo, donde la guerra era la ocupación de pueblos enteros y donde muchos individuos vivían y nacían para ello. Algo semejante ocurría en la época de Maquiavelo, pues aunque Italia vivió 40 años de una paz relativa, a raíz de los acuerdos conocidos como la Paz de Lodi del año 1454, todo se vino al traste cuando en 1494 el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia. En cierto modo, el Renacimiento italiano fue una época de guerra de todos contra todos. Las ciudades vivían en guerras entre sí, a la vez que estados europeos como Francia y España atacaban las ciudades italianas. Era una época en que todos, y no solo los profesionales de la guerra, los condottieri, hacían la guerra. La hacían las mujeres, la iglesia y hasta los artistas. Maquiavelo no lo desconocía, más bien lo aceptaba como un hecho dado. Maquiavelo no se engaña sobre este punto. La guerra es el elemento mismo de la política. Así como decimos que el agua es el elemento del pez, es decir, el medio en que éste convive y sobrevive, así también la política se hace en el medio de la guerra. Incluso cuando el fin es la paz, la política implica la mediación de la guerra. Y si él cree esto, no es porque sea un hombre belicoso o amante de la guerra, pues ciertamente no lo era. En efecto, en su vida personal, Maquiavelo no fue particularmente conflictivo. Por el contrario, se le conocía más bien por ser negociador y conciliador. Tampoco era un hombre de derecha, que idealizara la guerra o que viera en ella un medio legítimo para imponer una voluntad de dominio. Solo era un político realista, que sabía que la guerra es un factor político esencial. Como tal, tenía claro que esta es algo natural e inevitable, que debe ser una de las ocupaciones por excelencia del hombre de Estado, y que un hombre de Estado no tiene motivo alguno para desentenderse de los asuntos militares, pues su obligación primera, si bien no la única, es la de proporcionar seguridad a los gobernados. Por tanto, descuidar la guerra es dar al traste con las demás instituciones, como les pasó a los italianos en el siglo XV. Nuestros gobernantes italianos, dice Maquiavelo, antes de que experimentasen los golpes de las armas extranjeras, creían que les bastaba con hacer alarde de agudas respuestas en los salones, saber redactar una hermosa carta, mostrar en conversación agudeza e ingenio, saber tramar una perfidia, adornarse con oro y pedrería, dormir y comer con más lujo que los demás, rodearse de placeres, tratar a sus súbditos con avaricia y soberbia, pudrirse en el ocio,
otorgar graciosamente los ascensos en el ejército, despreciar a los que mostrasen sanas inclinaciones y pretender que su palabra fuese la voz del oráculo. Y no se daban cuenta de que se preparaban para ofrecerse como presas al primero que los asaltara. Por eso se produjeron en 1494 los grandes sustos, las fugas repentinas y las pérdidas milagrosas. Y así tres poderosos, se refiere a Venecia, a Milán y a Florencia, tres poderosos que había en Italia han sido repetidamente saqueados y devastados. La guerra, un tema político por excelencia, le interesó a Maquiavelo desde que era secretario y le siguió interesando por años, con matices diversos y en momentos distintos de su trayectoria intelectual. Los primeros textos que escribió sobre asuntos militares se conocen como la causa de la ordenanza militar, la provisión de la ordenanza y la ordinatio de la milicia florentina. Fueron escritos hacia 1506 y eran textos dirigidos a la señoría de Florencia para que ésta instaurara y organizara una milicia propia para la República. Puesto que hablamos de ellos en otra ocasión, no entraré aquí en los argumentos presentados en su momento. Solo diré que allí insiste en la necesidad de que Florencia, para garantizar su propia seguridad y estabilidad, debe tener un ejército propio y no confiarse a fuerzas mercenarias. Su segunda gran referencia a los asuntos militares son los capítulos 12 a 14 de El Príncipe, en donde, después de mostrar los distintos tipos de ejércitos que existen, insiste en la necesidad de las fuerzas propias como fundamento de un Estado, y hace su crítica más severa a las tropas auxiliares y mercenarias, y en donde sobre todo pone de presente los deberes que tiene el gobernante con respecto a la guerra, pues ésta constituye, más que ninguna otra cosa, el elemento dinamizador de la política. Volveremos más adelante sobre estos factores políticos de la guerra, de los que allí se ocupa Maquiavelo. Pero, sin duda, su obra más elaborada sobre el tema es Del arte de la guerra, publicada en 1521, pues en ella se muestra estrictamente como un pensador militar, que se ocupa de la constitución de los ejércitos, de sus formas de organización, y en donde se nos revela incluso como un estratega militar, aunque él mismo nunca haya sido soldado. De este texto nos ocuparemos en el próximo video. Hay también otras referencias ocasionales a la guerra, a su sentido y sobre todo a sus aspectos políticos en otras obras de Maquiavelo, especialmente en sus obras históricas y particularmente en la Historia de Florencia. Un general colombiano, Francisco de Paula Santander, pronunció esta famosa frase: colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Una frase que perfectamente habría podido pronunciar un pensador republicano como Maquiavelo. Él tenía claro que para que se pueda tener una república bien constituida, estos son los dos pilares básicos: las buenas leyes y las buenas armas. Habría un tercer factor del que nos ocuparemos posteriormente: la religión. Pero quedémonos por ahora con estos dos. Como buen republicano, Maquiavelo tenía clara esta relación: las armas garantizan la independencia, pues solo por medio de ellas es posible expulsar a un usurpador. La libertad, en cambio,
depende de mucho más que de las armas, de las leyes. Y ello porque la libertad solo se alcanza cuando se construyen instituciones que la garanticen. Pero Maquiavelo parecería haber dicho algo muy diferente a lo que acabo de decir. Veamos. Los principales cimientos y fundamentos de los estados, ya sean nuevos, ya sean viejos o mixtos, consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Y dado que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas, y donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré únicamente de las armas. Parece como si Maquiavelo estuviera diciendo que las armas están por encima de las leyes, o que hay que despreciar las leyes, porque solo hay que creer en las armas, pues solo aquel que está armado es digno de ser obedecido. Creo, sin embargo, que lo que está diciendo es algo muy distinto, que las leyes dependen de que se obedezcan, pues una ley que no se obedece no tiene poder alguno. Y por supuesto, para que las leyes sean obedecidas, se requiere el respaldo de la fuerza de las armas, pues no parece haber en principio razón alguna para obedecer a alguien que está desarmado. Y sobre todo porque en política, cuando ya no es posible convencer a alguien a través del razonamiento, es preciso recurrir más de una vez a disuadirlo por medio de las armas. A nadie, cree él, le debería pasar lo que le pasó a Savonarola, que cuando ya no fue capaz de persuadir a otros por medio del discurso, terminó por no ser más que un profeta desarmado. Desde luego, esta dialéctica de las leyes y las armas plantea un problema más fundamental. ¿En manos de quién deben estar las armas? ¿Acaso de los ciudadanos, de los hombres comunes? ¿Deberíamos estar todos armados o al menos tener derecho al libre uso de las armas? O más bien, deberían estar solamente en manos de profesionales, es decir, de personas entrenadas para su manejo. En tal caso, las armas podrían ser manejadas por particulares e incluso por empresas privadas y especializadas en su manejo. O más bien, las armas deberían ser el monopolio del Estado y debería existir un ejército regular bajo el control ciudadano. Es claro que para Maquiavelo esta tercera opción es la adecuada, pero ya llegaremos a ello. La opción de los particulares armados es impensable para Maquiavelo. Si cualquiera pudiera portar un arma y si éstas se comprasen libremente, ello nos llevaría sin duda al caos y la anarquía, pues permitiría que cualquiera la pudiera usar para imponer su obediencia a otros. La otra opción, la de los particulares organizados en empresas armadas de carácter privado, cree él, es precisamente la que ha llevado a la ruina de Italia, pues nos pone en manos de fuerzas ajenas. Su condena no puede ser más explícita. Las tropas mercenarias y auxiliares, dice Maquiavelo, son inútiles y peligrosas. Y si uno tiene apoyado su Estado sobre armas mercenarias, jamás estará firme y seguro, porque estas tropas carecen de unidad, son ambiciosas, sin disciplina, desleales, ni temerosas de Dios, ni leales con los hombres. Con ellas solamente se retrasa la ruina en la medida en que se retrasa el ataque. En la paz te ves despojado por ellas, en la guerra por los enemigos.
La razón de todo esto es que dichas tropas no tienen otro incentivo ni otra razón que las mantenga en el campo de batalla que un poco de sueldo, siempre insuficiente para conseguir que quieran morir por ti. Aceptan gustosos estar a sueldo tuyo mientras no haces la guerra, pero tan pronto como ésta viene o huye, se te van. No debería costar mucho esfuerzo persuadir a cualquiera de este punto, puesto que la actual ruina de Italia no tiene otro origen que el haber descansado por espacio de muchos años en las tropas mercenarias. No voy a abundar ahora en los múltiples argumentos y ejemplos que nos ofrece Maquiavelo para criticar las tropas mercenarias y auxiliares, que son muy explícitos en los capítulos 12 y 13 de El Príncipe. Solo retendré por ahora dos conclusiones que para él son fundamentales. Por una parte, que un príncipe prudente debe evitar al máximo otro tipo de tropas distintas a las propias, y por la otra, que un Estado solo está bien gobernado si efectivamente cuenta con armas propias. Un príncipe, dice Maquiavelo, no debe tener otro objeto, ni otra preocupación, ni considerar competencia suya, cosa alguna, excepto la guerra y su organización y dirección, porque este es un arte que corresponde exclusivamente a quien manda. Y además comporta tanta virtud que no tan solo mantiene en su lugar a quienes han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva a ese rango a hombres de condición privada. En contrapartida, la experiencia muestra que cuando los príncipes han pensado más en las exquisiteces que en las armas, han perdido su estado. Pues el motivo fundamental que te lleva a perderlo es el de descuidar este arte, y el motivo que te lo hace adquirir es el ser experto en el mismo. A primera vista, es decir, si lo tomamos literalmente, sin entender el contexto en que fue enunciado, lo que aquí dice Maquiavelo es que a un gobernante solo le debe interesar la guerra, pues todo lo demás es un asunto secundario. Según esto, un gobernante debería ser ante todo un estratega militar, y el arte de gobernar sería algo propio de los hombres dedicados a la guerra. Es como si el arte del Estado se debiera subordinar o reducir al arte de la guerra. Y ciertamente no es eso lo que piensa Maquiavelo. Si se lo lee en cambio en el contexto general de su pensamiento, lo que busca afirmar es algo distinto. En primer lugar, que el arte de la guerra no es un asunto menor en política, sino una competencia directa e indelegable de los gobernantes. Es decir, que nunca un gobernante debe delegar su responsabilidad de conducir la guerra en los jefes de tropas o en algún otro funcionario estatal. El arte de la guerra es algo propio del que gobierna, pues es una parte esencial del arte del Estado. En segundo término, lo que quiere mostrar Maquiavelo es que es allí, en la guerra, donde se puede apreciar la verdadera virtud política. Pues los verdaderos hombres de Estado no son los que heredan de otros un poder, sino los que construyen un Estado desde sus bases. Porque a la manera de los grandes conquistadores y libertadores, han sido capaces de formar un pueblo y dotarlo de un ideal de libertad y gloria. Y esto no lo hace cualquiera, sino solo el que domina el arte de la guerra. En tercer lugar, cree Maquiavelo, un gobernante que piensa más en cómo beneficiarse del poder que detenta
que en la seguridad y estabilidad del Estado que gobierna, labra con ello su propia ruina y la de su Estado. Y ello porque ni el poder se reduce a la fuerza, ni la mucha fuerza es por sí misma poder. Lo importante es que esa fuerza sea propia. Nada es tan débil e inestable, dice Tácito en una sentencia que cita el propio Maquiavelo. Nada es tan débil e inestable como la aureola de poder que no se sustenta en la propia fuerza. Así como una casa, antes que ser bella o cómoda, debe tener cimientos sólidos que le den estabilidad y firmeza, así también, a la hora de construir y gobernar un Estado, lo primero y fundamental es garantizar su seguridad física, social, alimentaria, jurídica, política, etc. Pues cuando esta falta, todas las instituciones, por buenas que pudieran ser, terminarían por venirse a pique. Maquiavelo cree que los gobernantes italianos se han visto debilitados por andar más ocupados en exquisiteces que en proporcionar seguridad a sus gobernados, y que solo la terrible experiencia de un rey extranjero, Carlos VIII de Francia, en 1494, que se hizo dueño de Italia solo con tiza, la expresión es de Maquiavelo, solo eso los hizo caer en la cuenta de que el arte bélico es parte esencial de un gobierno bien llevado. No pretende, sin embargo, que un gobernante deba ser ni un condottiero que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, como había tantos en la Italia de su época, ni un gran conquistador o estratega militar, como lo fue César Borgia, y ni siquiera un príncipe que va al frente de sus ejércitos, como lo hacía el Papa Julio II. No pretende entonces que el gobernante deba ser un guerrero, pero sí que esté versado en el arte de la guerra. No tiene por qué haber sido un soldado, pero sin duda, cree él, estará mejor preparado para gobernar quien conoce las dificultades de la guerra que aquel que ha vivido en medio de las exquisiteces que tanto gustan a los gobernantes mediocres. Esto, desde luego, le impone diversas obligaciones, de las que se ocupará en el capítulo 14 del Príncipe. Veamos de qué se trata. Para empezar, el gobernante debe reconocer el hecho de la guerra como factor esencial de la vida política. Esto no significa que deba convertirse en un belicoso o en un buscapleitos, sino que debe hacerse consciente de que la guerra es inevitable e inaplazable. Las guerras hay que librarlas a tiempo, pues si se aplazan, ello va en contra de quien lo hace. Lo anterior le impone la obligación de prepararse para ellas, no solo cuando haya guerra, sino aún más en tiempos de paz. Esta preparación tiene un aspecto práctico y otro mental. La preparación práctica o de obra, como la llama Maquiavelo, incluye una preparación física mediante acciones que entrenen su cuerpo y le obliguen al príncipe a enfrentar dificultades y a sobrevivir en terrenos diferentes y en condiciones difíciles, mediante prácticas como la caza y lo que hoy llamaríamos los deportes extremos. Pero también incluye un conocimiento del territorio que gobierna, para que pueda hacer consideraciones políticas con base en la familiaridad que tiene con la geografía de su país. Pero lo esencial es el adiestramiento de la mente. No se trata de que se convierta en estratega militar, sino sobre todo de que el gobernante conozca la historia para, por un lado, juzgar mejor los acontecimientos presentes y, por el otro, enfrentar mejor los cambios de la fortuna. El príncipe, dice Maquiavelo,
debe leer las obras de los historiadores y en ellas examinar las acciones de los hombres eminentes, viendo cómo se han conducido en la guerra, estudiando las razones de sus victorias y de sus derrotas, a fin de que esté en condiciones de evitar las últimas e imitar las primeras. Y sobre todo, debe hacer lo que, por otra parte, siempre hicieron los hombres eminentes. Un príncipe sabio jamás permanecerá ocioso en tiempos de paz, sino que, haciendo de ellas capital, se preparará para poderse valer por sí mismo en la adversidad, de forma que cuando cambie la fortuna, lo encuentre en condiciones de hacerle frente. Maquiavelo fue ante todo un pensador político, aunque se haya interesado en cuestiones militares. Pero no nos competen aquí los aspectos tácticos y estratégicos de la guerra, sino el lugar que le corresponde a la milicia en una mejor organización política. Ese es el tema central de su libro Del arte de la guerra, del que nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.